Muy buenas a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el análisis detallado de los resultados del 2024 completo de Flatex de Giro. Y es que Flatex ha presentado unos resultados bastante fascinantes, francamente, con un crecimiento muy por encima de la orientación original de la compañía. Ya habíamos mencionado varias veces que había muchas probabilidades de que fueran superados, eran demasiado conservadores, pero lo cierto es que han sido superados con creces tanto en términos de ingresos como en términos de beneficios. La compañía ha logrado este año aumentar sus ingresos un 23%, nada menos, y sus beneficios alrededor de un 55%, impulsados por un aumento de los ingresos por comisión de brokeraje del 20% y de los ingresos por intereses del 32%. El primer punto, el aumento de los ingresos por comisión, viene impulsado por una gran victoria. Han superado la base de 3,1 millones de clientes, es decir, han aumentado su base de clientes al 14% interanual. Muy buena cifra, sin lugar a dudas, ganando 420.000 nuevas cuentas. Un 24% más de cuentas que el año pasado y cerca de niveles del 2022. Este resultado de 282 millones de euros en ingresos por comisiones, que ha sido tan positivo, hay que decir que viene impulsado positivamente también por una base de usuarios activos que durante el año ha sido superior al 50%. Y han conseguido además ese aumento en ingresos por comisiones con transacciones que se han mantenido relativamente estables en términos de operaciones por cliente, alrededor de las 22, más o menos igual que el año pasado. Algo que continúa aún sin despertar y sigue siendo el principal potencial catalizador del futuro para la compañía. Sí es cierto que, insisto, positivamente han registrado en 2024 una base de usuarios activos durante el año superior al 50% y muy cercana al 55%, y esto significa que al menos la mitad de sus usuarios han realizado una transacción o más, pero lo más importante es que este 50-55% de usuarios activos han realizado alrededor de 41 transacciones anuales. El problema es la otra mitad o casi mitad de usuarios que están inactivos dentro de la plataforma, que sigue siendo el gran desafío de la compañía y que hemos resaltado en numerosas ocasiones. Por eso, parte importante del plan estratégico de los próximos 2-3 años de la compañía es reactivar a esa amplia segmentación de clientes que ya está dentro de Flatex de Giro, pero que no están operando. Sin embargo, con ese cerca del 55% de usuarios activos, se trata del nivel más alto registrado desde 2015. Para poner en perspectiva, en 2023 los usuarios activos estaban por debajo del 48% y en 2022 en torno al 40%, por lo tanto hay un muy buen trabajo de reactivación de clientes, aunque aún queda mucho por hacer. Con todo ello, el lanzamiento de nuevos productos y la reactivación de clientes, la compañía busca alcanzar para 2027 la friolera de 650 millones en ingresos y alrededor de 200 millones de beneficios netos, en un plan un tanto ambicioso. Si os parece, al final de la presentación os pongo las diapositivas para que veáis algunos aspectos relevantes, pero la compañía señala que hay alrededor de 250.000 usuarios activos dentro de la plataforma con más de 1.000 euros en activos, lo que supone una oportunidad para recapturar al menos 250 millones de euros en activos realmente activos, nunca mejor dicho, y ojo al dato. ¿Por qué? Por cada transacción adicional por cliente al año podrían aumentar los ingresos en 1 millón de euros, por lo que el margen de apalancamiento en el caso de recuperar esos clientes inactivos es bastante alto, pero es un desafío importante. Para reactivarlos van a potenciar el marketing educativo y de contenido, alertas basadas en los portafolios de usuarios, la creación de watchlists, entre otras medidas, y también una de las principales iniciativas será la llegada de nuevos productos, especialmente de tipo cripto, que llegarán en 2025. Ya en diciembre se lanzaron en Alemania y estarán disponibles en Austria, Países Bajos, Francia y España antes de verano y en el resto de mercados antes de noviembre.
Dispondrán de las 20 criptomonedas más relevantes, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Doge o Polygon, entre otras, y contarán con 3 partners integrados, un proveedor de liquidez, uno de enrutamiento de pedidos y Tangani para custodia. De hecho, en la presentación muestran cómo ya está integrado todo en Flatex en Alemania dentro de la aplicación y cuentan con todos los requisitos regulatorios del MiCAR, siendo la única oferta de este tipo en Alemania. También en Alemania, y como parte de su estrategia de expansión en Europa, van a enfocarse en planes de ahorro y acciones fragmentadas y préstamo de acciones, preparándose para la reforma de pensiones que es necesaria en toda Europa y especialmente en Alemania. Así que impulsarán planes de ahorros automatizados y herramientas adicionales, lo que, en mi opinión, potencialmente podría aumentar la base de usuarios activos. De cara más al corto plazo, en 2025, la compañía planea quedarse plana en términos de ingresos a medida que compensa la caída de ingresos por intereses debido a la bajada de tipos con mayores ingresos por comisiones de brokeraje. En este escenario, planean que los beneficios oscilen entre el -5% y el +10% interanual. La diferencia con los escenarios de la compañía es que nosotros planeábamos que en 2024 la base de usuarios fuera considerablemente más débil, con alrededor de 2,9 millones de usuarios y han conseguido al final más de 3,1 millones de usuarios y que alcanzasen para 2025 los 3,3 millones de usuarios. Está claro que van bastante más rápido con la adquisición de clientes y eso les ha permitido tener unos ingresos más altos de lo esperado en 2024, junto a también mayores comisiones por transacción de lo que se esperaba. Y encima, impulsado también, sobre todo, por bastantes más ingresos de intereses totales, ya que la base de efectivo finalmente ha sido muy superior a nuestras estimaciones. Nosotros ya esperábamos en nuestro escenario conservador unos 3.880 millones en depósitos en efectivo remunerados, mientras que la compañía finalmente ha conseguido 4.270 millones de depósitos remunerados aproximadamente. Es decir, han conseguido en 2024 nuestro objetivo para 2025 y por eso los ingresos que han registrado en 2024 son los que nosotros esperábamos para 2025, por lo que de alguna manera van un año adelantados en nuestras estimaciones. Sin embargo, probablemente el año que viene nos pongamos ya en línea mis estimaciones y las de la empresa, porque la compañía, ya digo, planea quedarse relativamente plana y en el mejor de los casos crecer un 5% en ingresos y un 10% en beneficios para alcanzar los 123 millones de beneficios netos. Insisto, en el mejor de los casos. Nosotros ya teníamos proyectados para el 2025 unos 121 millones de euros que creemos que siguen pudiendo alcanzar. Ya publicaremos próximamente una actualización de nuestras predicciones, pero a priori nos da la sensación de que vuelve a suceder algo parecido a lo del año pasado, y es que la compañía está siendo muy conservadora en sus estimaciones, sobre todo de beneficios. Pero, ya digo, realizaremos nuevas estimaciones para 2025 con el escenario actualizado y las publicaremos próximamente. Sin embargo, fijaos cómo no tiene demasiado sentido que la compañía proyecte quedarse plana en ingresos y a pesar de reducir sus costos operativos el año que viene, ya que planean que el coste de personal esté por debajo de 2024, que los costes de marketing se mantengan estables y que el coste de adquisición de clientes esté alrededor de los 75 euros y que los gastos de administración se reduzcan alrededor de 10 millones de euros frente al año 2024. Y aún así, solamente esperen que el beneficio se mantenga entre plano y un más 10%. Entonces, en cualquier caso, nuestro precio objetivo para 2026 ya fue alcanzado recientemente en los 18 euros, que era nuestro objetivo, que fue multiplicar por 3 desde nuestra tesis y sobre todo desde nuestra ampliación tras la intervención del BaFin a finales del 2022. Y bueno, parece que se ha cumplido nuestro escenario, la recuperación de la compañía se está llevando a cabo en línea con lo que esperábamos, de hecho, bastante más rápido de lo que esperábamos. Vamos a revisar de cara al futuro qué es lo que esperamos con los resultados más actualizados. Y ya digo, no tardaremos en subir esa nueva actualización. Como digo, y sí, insisto en ello, y soy muy pesado, lo sé, pero me gusta insistir en lo que me parece relevante, sobre todo si es malo, que es que el tema de las transacciones sigue siendo el gran punto débil de los resultados. Han gestionado unos 63 millones de transacciones este año,
lo que supone un aumento del 11%, mientras que los clientes han aumentado un 14%, por lo que el tema de los usuarios inactivos sigue siendo el mayor de los problemas sin resolver de la empresa. Las entradas netas de efectivo fueron de 6.600 millones de euros en 2024, un 46% más que el año anterior. El efectivo bajo gestión alcanzó los 4.300 millones de euros, como he dicho, muy por encima de los 3.600 millones del año pasado, en concreto un 19% más, y también muy por encima de los 3.880 millones que esperábamos nosotros, en concreto un 10,5% más. Los activos bajo custodia ascienden a los 67.200 millones de euros, casi 20.000 millones más que el año pasado, y si sumamos el efectivo nos vamos hasta los 71.500 millones de activos totales bajo gestión frente a los 51.700 millones del año pasado. Mientras, los ingresos por comisiones fueron de 282 millones de euros, por encima de los 274 millones que proyectábamos, gracias principalmente a una mayor base de clientes, lo cual es fundamental y ya hemos estado comentando, pero sobre todo también a un mayor ingreso por transacción que ha alcanzado los 4,47 euros. Esto representa un aumento de alrededor del 8% frente al año anterior y está muy por encima de los 4,20 euros que proyectábamos nosotros, ya que debido a la competencia pensábamos que iba a ser más difícil ese incremento de comisiones por transacción, pero bueno, parece que no han tenido ningún problema con ello y de hecho insisto en que han crecido de forma mucho más rápida este año a pesar de ese aumento de comisiones, incluso han reducido el coste de adquisición de clientes un 25% hasta los 75 euros por cliente versus los 100 euros del año pasado, que ya de por sí eran muy bajos e inferiores a los 125 del año anterior. Por otro lado, mi gran sorpresa está en los ingresos por intereses, que ascienden también a los nada menos que 280 millones de euros, perdón, 180 millones de euros, que es un 32% más que el año pasado y un 32% más de lo que esperábamos nosotros. Em, Esto se debe básicamente a mayores depósitos en efectivo remunerados, como hemos explicado antes, y también a un mayor interest rate, ya que esperábamos una bajada de tipos más acelerada en la segunda mitad del año en nuestro escenario conservador, que finalmente no llegó. Por lo tanto, el tipo medio de 2024 ha sido mayor que el del 2023, algo que además hay que sumar a la mayor adopción de los préstamos de margen, de los cuales hemos seguido hablando durante todo el año, y mientras los otros ingresos caen hasta los 17,5 millones de euros, lo cual significa que se han mantenido bueno, incluso por debajo que el año pasado. Es una partida completamente irrelevante. Ayer cuando veía la pre-publicación de resultados de 480 millones de ingresos, digo, joder, pues tendrían que haber aumentado los otros ingresos. Pero no, el gran punto ha sido el aumento de ingresos por intereses, que ya comenté que yo no había revisado al alza y bueno, parece ser que finalmente ha sido bastante mejor de lo que esperábamos. Por otro lado, también vemos cómo el coste de materias primas y consumibles se mantuvo exactamente plano frente al año anterior, en alrededor de 69 millones de euros. Y esto, junto con el incremento de ingresos, significa que el margen bruto se expandió de forma relevante en alrededor de 3,4 puntos porcentuales, gracias principalmente a esos mayores ingresos por intereses que van directamente al margen operativo, tal y como hemos explicado en varias ocasiones. Además, el gasto de marketing no solo no aumentó, sino que se redujo a esos 31,6 millones de euros en 2024 frente a los 34 millones del año anterior, lo que ha sido la gran hazaña de este año y que hemos explicado en trimestres anteriores. Y mientras tanto, el gasto de personal sí que aumenta alrededor de un 19,5% hasta esos 116 millones de euros, que se explica sobre todo por aumentos salariales y provisiones para medidas de personal. En cualquier caso, ese aumento está por debajo del incremento de ingresos y sí creo que probablemente el año que viene tengamos algunos despidos
porque se comenta en la presentación que se espera que se reduzcan los costes de personal en 2025 frente a 2024 y si quieren mantener la base de ingresos plana, pues eso implica que probablemente veamos despidos, ¿no? Las provisiones para retribución variable a largo plazo fueron de 7,5 millones de euros, bastante moderadas. Por otro lado, los ingresos o los otros gastos, perdón, los otros gastos administrativos aumentan hasta los 60 millones de euros, un 20% más que el año pasado, principalmente por el incremento de honorarios legales y de consultoría relacionados con elementos regulatorios, que se espera que se reduzcan el año que viene en alrededor de 10 millones y con ello volverían en 2025 a los 50 millones aproximadamente que teníamos en el 2023, lo cual es una, sin duda, muy buena noticia para el margen. Todo esto ha impulsado la mejora de beneficio neto hasta los 112 millones de euros, un 55% más que en 2023 y por encima de nuestras proyecciones para este año que eran de unos 105 millones de euros. Me alegra bastante ver que el nuevo equipo directivo no solamente ha cumplido sus estimaciones, sino que las ha superado ampliamente, aunque ya adelantábamos desde el cuarto trimestre del 2023, es decir, hace ya un año, que las proyecciones de la compañía eran demasiado conservadoras y que por más que hacíamos números, nos era imposible que no fuesen superadas. De hecho, es la única compañía que damos cobertura en la que nuestras proyecciones eran superiores a las de la compañía, porque no salían los números. Y efectivamente así ha sido. Entonces, a mí eso me gusta. Ojalá que las proyecciones que están haciendo ahora para 2027 sean también igual de conservadoras, pero eso ya lo debatiremos en nuestras actualizaciones de proyecciones próximamente. Actualizaciones que tendréis publicadas, como siempre, en vanguardeconomy.com. Al igual que podéis encontrar todos nuestros estudios de inversión en vanguardeconomy.com/estudios. Os dejaré los enlaces en la descripción y aprovecho para deciros que si os está gustando este análisis, que no ha finalizado, por favor, continuamos ahora. No olvidéis dejar vuestro like, vuestra suscripción y activar vuestras notificaciones, ya que es algo que nos ayuda muchísimo a llegar a todos vosotros y a crear cada vez más valor. Y además aprovecho para decir que a todos aquellos que nos seguís en Twitter o por YouTube y que no os enteráis de nuestras publicaciones, hemos creado un canal de Telegram también completamente gratuito donde publicamos ahí todas las actualizaciones que vamos realizando para que no os perdáis nada, porque en Twitter ya sabéis que nos tienen capados con todo el tema de los enlaces y en YouTube es relativamente difícil trasladaros todas las nuevas publicaciones. Entonces, todos los nuevos análisis os los vamos a ir publicando en Telegram, así que os dejo en la descripción también el enlace del grupo de Telegram para que os podáis unir ahí también y recibir las notificaciones, ¿de acuerdo? Continuando con el análisis, sí que me llama la atención que claramente la base de clientes de DEGIRO creció un 13,6%, pero las transacciones solamente aumentaron menos de un 8%, por lo cual eso me indica que la inactividad de cuentas de DEGIRO aún sigue en aumentos, o al menos sigue siendo muy alta en 2024. Y que la mayor parte de la reactivación de transacciones ha venido por el lado de Flatex, donde la base de clientes aumentó alrededor de un 14%, mientras que las transacciones aumentaron a un ritmo más acelerado del 16,5%. Quizás esto tenga que ver también con la llegada de nuevos productos que se han lanzado en Flatex en Alemania, con todo el tema de los planes de ahorro y todo el tema de las cripto, porque eso significa que si en Flatex ha funcionado, cuando todo eso se traslade a DEGIRO, que es lo que va a suceder a lo largo de la primera mitad de 2025 y, bueno, se complementará en los primeros 3 trimestres de 2025, lo que podríamos tener es una reactivación de transacciones por cliente importantes para final de año. Entonces, la compañía no cuenta con ello para 2025 y me parece bien, ellos cuentan con un escenario de plano en transacciones por cliente y yo seré muy conservador también en esa parte, pero atentos porque es un catalizador muy posible con la llegada de todos estos nuevos productos que podríamos ver cómo se reactivan las transacciones por cliente en DEGIRO, que es la parte más débil en ese punto de transacciones, mientras que a la vez es la que más clientes está absorbiendo cada año. Sin embargo, el coste de adquisición de clientes de DEGIRO tiene que estar siendo muy inferior al de Flatex, porque fijaos cómo el EBITDA de DEGIRO aumenta un 80% interanual hasta los 116 millones de euros, lo que supone un margen EBITDA del 40,5%, mientras que en Flatex el EBITDA aumenta solamente un 13% hasta los 86 millones, con un margen EBITDA de alrededor del 31,8%.
Si seguimos, las perspectivas de 2025, bueno, ya las hemos comentado. Quizás me faltan números para entender las proyecciones de la compañía para 2027, donde buscan esos 650 millones en ingresos y 200 millones en beneficios netos, con una base de aproximadamente 4 millones de clientes. Eso significa mejorar el beneficio un 75% versus 2024 y los ingresos alrededor de un 38%. Entonces, no me preocupa cómo van a llegar a esos 4 millones de clientes, que creo que es una cifra que van a alcanzar sin ningún tipo de problema, ya lo veréis en mis proyecciones futuras, sino que lo que me cuesta más es entender cómo pasamos de 480 millones a 650 millones de euros en ingresos en 2 años, aún teniendo en cuenta el viento en contra de los tipos de interés. Entonces, digo en 2 años porque en 2025 se supone que, según sus proyecciones, se van a quedar planos en ingresos, por lo que si suponemos que su guía 2025 es correcta y no conservadora, entonces parece muy optimista intentar llegar a 650 millones para 2027, algo que pretenden hacer ampliando su oferta de productos y servicios, que es un principal catalizador importante. Yo creo, sobre todo, para aumentar el número de transacciones y a la vez aumentar la eficiencia operativa. Y recordemos que quieren recortar personal y sobre todo recortar gastos administrativos. Esto último es bastante sencillo porque la mayoría de esos gastos administrativos vienen con todo el tema de la ampliación regulatoria, lo cual ya ha quedado atrás y paulatinamente eh, sí que creo que pueden mejorar márgenes. Mi principal choque está con el tema de los ingresos. No sé cómo van a llegar a 650 millones. Ya haré números con mis propias proyecciones y veré si se acercan o no a esos 650 millones, pero sea lo que sea que me salga, pues os lo publicaré en la página web directamente. Probablemente no haya vídeo, nunca suelo hacer vídeo de las proyecciones, pero sí lo tendréis en la web. Por eso os digo que os unáis al canal de Telegram para que no os lo perdáis, ¿de acuerdo? Por el lado positivo, insisto en la importancia de un equipo directivo fiable, eso es algo que llevamos resaltando todo el año y es importante porque ahora que están lanzando este plan es clave que el mercado se lo crea, aunque vista la reacción de la cotización no parece que el mercado se esté creyendo nada, pero sí que nos han demostrado este equipo directivo en el escaso año que llevamos, sobre todo con el director financiero y COCEO, eh, que son muy realistas a la hora de dar los números, me gusta la nueva transparencia que hay, incluso en las diapositivas que han presentado, vais a ver un alto nivel de transparencia en datos que antes no se daban y eso es algo que se agradece, lleva siendo así todo el año y con la llegada del nuevo CEO recientemente también, bueno, parece que continúa y eso es algo que me gusta. Entonces, quizás para mí lo que falta en la presentación es datos relevantes sobre cómo van a llegar a esos 650 millones de ingresos. No a la mejora de margen, que sí que la veo muy probable y de hecho yo también cuento con una mejora de margen, no tan agresiva, pero sí cuento con ella. Pero es el tema de los ingresos quizás lo que a mí todavía me sigue costando más, porque tendríamos que asumir que los ingresos por comisión, por transacción aumentan de forma bastante rápida, que con la competencia lo veo difícil, tendríamos que asumir que los tipos de interés se mantienen algo más altos o que la adopción de préstamos de margen es más alta, tendríamos que asumir que la adopción de cripto es bastante elevada. Entonces, son una serie de asunciones que, en mi opinión, son un tanto optimistas. Ya digo, estoy haciendo números rápidos, haré mis predicciones tranquila y detalladamente y próximamente lo tendréis publicado. Y ahí veremos, bueno, si estamos de acuerdo con la compañía o no. Quizás la parte de cripto pueda ayudar, los ingresos por interés van a estar rezagados porque no esperamos un periodo de tipos altos de aquí a 2027. Evidentemente, si se produce la sorpresa de tipos altos en ese periodo, pues gozaremos, pero no es lo más probable. Ya sabéis que yo voy a realizar un escenario conservador porque soy conservador por naturaleza. ¿De acuerdo? De aquí, las cifras financieras clave ya hemos comentado todo. De aquí, que no hayamos comentado, simplemente decir que es súper interesante que el cuarto trimestre adquiriesen 124.000 nuevas cuentas, un 60% más que en el mismo cuarto trimestre del 2023, que normalmente es un trimestre débil, por lo cual es bastante sorprendente. Dentro de esto, en DeGir absorbieron un 50% más de cuentas que el año pasado, unas 90.000, y en Flatex otras 33.000
cuentas, con un crecimiento del 90% bastante impresionante, ¿no? Y vuelvo a resaltar ese dato de Flatex, importante, insisto, la rapidez con la que está creciendo Flatex desde que han introducido los nuevos productos, lo cual, en mi opinión, podría ser un indicio de la aceleración que podríamos ver en DEGIRO cuando lleguen estos productos, especialmente todo el tema de cripto, seguimiento de cartera, las watchlist, préstamo de acciones y las alertas. Yo creo que van a incrementar el número de transacciones por cliente y también van a hacer que la plataforma sea más atractiva, lo que a su vez atraería a clientes a un coste bajo. Y yo creo que muy probablemente, aunque la compañía para 2025 esté siendo muy conservadora, en el escenario de 2027 están metiendo sí o sí una mejora incremental en las transacciones por cliente, probablemente impulsada por toda esta mejora de productos. Aparte de que la base de usuarios van a seguir creciendo más o menos al 10%. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como van a tener el viento en contra de los tipos de interés, por eso digo que es difícil pensar en llegar a 650 millones, a no ser, ya digo, que la mejora estructural de transacciones por cliente mejore notablemente. No digo que vuelva a máximos, esto, o sea, esta compañía llegó a tener transacciones por cliente promedio de más de 40, hace apenas 2 años y medio o 3, ¿vale? O sea, no es algo loco, ahora mismo están en la mitad, están en 20, 22, ¿vale? Es relativamente sencillo que mejoren transacciones y ha sido siempre parte de la tesis. Hasta ahora no han mejorado esas transacciones por cliente que siguen estancadas en las 22. Cuando se reactive eso es un catalizador súper importante, ¿no? Ahora, hay que ver cada uno qué tan flexible quiere ser a la hora de estimar ese catalizador y yo voy a ser bastante conservador, ya lo aviso. Entonces, fíjense, y aquí os dejo un par de diapositivas, fijaos en la diapositiva 13 cómo en Flatex, tras la llegada de nuevos productos, las transacciones por cliente han aumentado de unas 30 a unas 35 en aproximadamente un año. Y especialmente en el cuarto trimestre, que fue cuando llegó a Alemania todo el tema de las cripto, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante ese tema porque en DEGIRO, donde aún no han llegado estos nuevos productos, siguen estancados en torno a las 19 transacciones que veíamos hace un año, por lo que insisto en que hay un gran catalizador potencial que cuando lleguen los nuevos productos se podría ver un aumento de las transacciones en DEGIRO por encima de las 23, 25 transacciones por cliente y llevar el global de la compañía por encima de las 25, 27 transacciones por cliente. Entonces es interesante porque, claro, si la base de usuarios crece al 10% y también las transacciones por cliente te aumentan otro 10%, entonces sí que tendríamos un efecto de apalancamiento que podría ayudarnos a alcanzar en 2027 esos 650 millones de ingresos. ¿Vale? Es interesante que ellos en sus diapositivas se comparan también con la mayoría de sus competidores cotizados y se demuestra que Flatex DEGIRO es de lejos el que más rápido está creciendo desde 2021, pero además no solo en términos porcentuales, sino también en términos de clientes absolutos, ya que en Flatex DEGIRO han aumentado en alrededor de 1 millón de usuarios su base de clientes en los últimos 2 años, mientras que su siguiente competidor que más rápido ha crecido ha sido Nordnet, que ha crecido unas 500.000 cuentas y el promedio de sus pares es unas 250.000 cotizados, ¿de acuerdo? Esto significa que Flatex DEGIRO está creciendo casi 4 veces más rápido y además con un coste de adquisición de clientes considerablemente menor y sin embargo Flatex DEGIRO aún tiene márgenes más bajos que el resto de sus pares y es lo que están intentando, digamos, revertir en ese escenario a medio plazo, ¿no? Al final aumentando la eficiencia de ingresos por trabajador. Y esto se explica muy bien en la diapositiva 36 que os he traducido aquí al español. En el documento de la web vais a tener todas las diapositivas subidas en inglés. No os las he subido todas en español porque se descuadran algunas cosas. Entonces, solo os he traducido estas dos que para mí son claves. Y aquí lo que podéis ver es donde se menciona cómo el promedio de los pares de Flatex DEGIRO tienen unos ingresos por trabajador de 575.000 euros, mientras que Flatex DEGIRO son de 380.000 euros, es decir, un 34% menos de ingresos por trabajador frente a sus pares. Y en términos de beneficio neto por trabajador, la diferencia es aún mayor, porque el promedio de la industria está en 280.000 versus en Flatex DEGIRO, que está en unos 90.000 euros de beneficio neto por trabajador, es decir, un 68% menos. Por lo tanto,
Hay algo que claramente están haciendo mal en términos de gestión de personal y esta es una de las principales iniciativas que van a intentar resolver en los próximos 3 años para aumentar la rentabilidad de la empresa y conseguir esos 200 millones de beneficios que están buscando para 2027. Y es difícil hacerlo en un periodo tan corto. Vamos a ver cómo se van implementando estas medidas, pero recordemos que el nuevo CEO viene del sector bancario y todo lo que es eficiencia de personal es algo que lleva en vena, ¿no? También hay que tener en cuenta que la fiscalidad es menos favorable en Alemania que en otras geografías, por lo cual nunca se va a cerrar completamente la brecha con los competidores, sobre todo con los competidores nórdicos. Y además los competidores son muy locales, mientras que el giro está en 15 países, lo que implica costes de infraestructura adicionales que no se pueden eliminar y costes por el tamaño de broker que tienen que tampoco se pueden eliminar. Entonces yo creo que no se va a eliminar esa brecha frente a sus pares de forma completa, pero sí que se puede reducir, que es lo que está buscando la compañía y en ese sentido me parece relativamente realista. Así que, ya digo, os adjunto las diapositivas 13 y 36 en español, esas diapositivas que estáis viendo las vais a tener en la página web, en el PDF, donde tendréis todo analizado en detalle, con notas al margen para que veáis todo lo que voy comentando, ¿de acuerdo? Pero sí que me parece muy, muy relevante, ¿no? Entonces, para finalizar, decir que, insisto, creo que De Giro ha demostrado ser conservador en sus estimaciones en el nuevo equipo directivo, a diferencia del anterior, y eso es un punto favorable. Aún así, creo que las proyecciones son un tanto optimistas y habrá que ver cómo quedan mis estimaciones. Espero hacer eso próximamente, en cuanto termine esta temporada de resultados, subir las actualizaciones de precio objetivo de prácticamente todas las empresas a las que damos cobertura. Algunas ya las hemos subido, las tenéis ya en la web. ¿De acuerdo? Pero es muy relevante también todo el tema de cerrar esa brecha de eficiencia de trabajadores, que es algo en lo que se va a centrar la compañía de forma muy, muy exhaustiva en los próximos meses, trimestres y años. Además, al final de la sesión de hoy, se realizará la llamada de ganancias de Flates de Giro, que la estaré leyendo atentamente para ver si se comenta algo adicional a lo que os he explicado y sobre todo para ver si dan explicaciones sobre ese plan a largo plazo de llegar a esas 650 millones de ingresos y 200 millones de beneficios. Es quizás la información que más nos falta. Y para finalizar, permitidme agradecer a nuestro patrocinador oficial, el broker XTB, líder mundial en brokeraje y el mejor broker para invertir desde Latinoamérica. Con XTB vais a tener acceso a acciones y ETFs y podréis invertir cualquier monto hasta $100.000 sin intereses. Además, gracias a nuestra asociación con XTB, vais a recibir un bono de hasta $200 al abrir vuestra cuenta desde el enlace que os dejo en la descripción. Unos $200 que vais a poder invertir libremente en más de 4.000 empresas y ETFs que tenéis disponibles en el broker, así que son hasta $200 que podréis ganar inmediatamente al abrir vuestra cuenta desde el enlace de la descripción. XTB ha llevado además a cabo una reciente actualización de su plataforma, volviéndola más intuitiva, mejorada, atractiva y os animo de verdad a aprovechar la oportunidad de explotarlo y beneficiaros además de ese beneficio de hasta $200 y operaciones sin comisiones hasta $100.000 al registraros siguiendo los pasos que os detallo en el link de la descripción de este vídeo. En XTB no solamente vais a poder invertir en acciones y ETF, sino que también podréis personalizar y automatizar planes de inversión y ahorro, lo que os ayudará a gestionar vuestras inversiones de forma mensual y automática. Eso os permitirá rentabilizar vuestros ahorros de forma periódica, evitando que vuestro capital se quede estancado en una cuenta de depósito no remunerada, sea devorado por la inflación y sin depender de planes de pensiones que, como bien sabéis, estamos comentando en muchos de nuestros países, corren el riesgo de no sostenerse en el futuro. Y en otros de nuestros países, depender del gobierno se ha convertido ya en un deporte de alto riesgo. Por lo que, como siempre os digo, no dependáis de nadie y construir vosotros mismos vuestro futuro invirtiendo en empresas de calidad y para ello necesitáis dos cosas que son los que os intento proporcionar. Primero, acceso a análisis e información de calidad para tomar decisiones informadas por vosotros mismos sin tener que depender de las recomendaciones de terceros, que es lo que podéis encontrar en Vanguard Economy.
Y lo otro que necesitáis es un buen broker que os facilite esas inversiones y que no os expriman a comisiones. Y por ello os recomiendo activamente que no dejéis la oportunidad de abrir una cuenta en XTB y de beneficiaros de las inversiones en acciones y ETFs sin comisiones y recibir vuestro bono de $200 al abrir la cuenta desde el enlace de la descripción. Es un proceso de apertura muy sencillo, muy rápido, que en menos de 10 minutos podéis tener terminado, y cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios o me podéis escribir por Twitter o por LinkedIn y sin ningún tipo de problema os resuelvo las dudas. Hasta aquí el análisis de los resultados de este cuarto trimestre y año fiscal completo de Flatex de Giro, una compañía que nos ha proporcionado un rendimiento excepcional, con la cual estamos muy contentos, y vamos a ver cómo va a continuar ejecutando. Lo iremos monitorizando muy de cerca, como bien sabéis, y todo lo tendréis en vanguardeconomy.com. Así que suscribiros, activar las notificaciones y uniros también al grupo o al canal, mejor dicho, de Telegram para recibir notificaciones inmediatas de todo el nuevo contenido antes que nadie y no perderos nada. Espero que este análisis os haya aportado valor. Un saludo y muy buenas inversiones.